hay otras materias, ¿no? Me han dicho. Pero también después de esta clase también tienen otras después de las 8, quiero decirles, porque esto es para una hora, ¿no es cierto? La teórica, ¿sí? Para no Sí, doctor, pasarnos es una hora, de 7 a 8. en el tiempo. Bien. ¿Podemos comenzar? Hola. Sí, Doc, comencemos. Ya. Bueno, entonces estamos terminando la presentación de las glomerulopatías primarias, ¿no es cierto? Creo que esta es una de las últimas. A ver, vamos a ver. Esta es la membrana proliferativa. Como su nombre nos indica, realmente existe esta proliferación bastante difusa a nivel del mesangio. Hay un engrosamiento en realidad de la pared capilar también, y donde se van a depositar estos complejos inmunitarios, ¿no? Aumentando lógicamente paralelamente la reacción inflamatoria, ¿sí? Y una característica es justamente esa, el engrosamiento, como se dice, de la membrana basal. Y de acuerdo a esto, pues también algunos se ha hecho una nueva, o se la ha dividido en 3 clases, ¿no? ¿Podemos avanzar, por favor? Sí. Entonces ahí tenemos los 3 tipos, dice, o subtipos, si quieren, de la glomerulonefritis membrano proliferativa. Esto de acuerdo al lugar donde se están produciendo los depósitos. Fíjense que en el tipo 1 y en el tipo 3, sí, prácticamente el predominio es en uno o los dos, o se depositan en el epitelio, en el subendotelio, en la capa subendotelial, o se depositan también a nivel, está repetida la subepitelial y subendotelial. Si se fijan ustedes, son 2 lugares diferentes. Y en el tipo 2, estos depósitos se van a realizar sobre todo en la membrana basal misma. Sí, creo que en la biopsia creo que se va a llegar a ver eso. Como ven ustedes, pues la presentación puede darse entre ese grupo etario, sí, y donde pues esta incidencia que dan es una revisión de México, seguramente que tomaron en cuenta para hacer este cuadro, ¿ya? Y tomar en cuenta esto. En la clínica, pues la clínica de estas presentaciones, de este tipo de presentación de glomerulopatía, si se fijan ustedes, puede haber grados de hipertensión variables, y aquí resalta los autores, ¿no? Que han hecho esta revisión, en base a las guías CADIGO también, que en el tipo 2 sobre todo se caracterizaría por una hipertensión de grado más severo, ¿no? Y donde también se acompaña de hematuria y proteinuria hasta un 25%, indica lógicamente la retención de líquido un 50%, y un 20% puede ir con esta disminución del volumen urinario o una hematuria macroscópica inclusive. Los laboratorios, pues una anemia normocítica normocrómica, ¿sí? Una dislipidemia, la hipoalbuminemia, la hipocomplementemia, ¿sí? Y como ven ustedes, en este tipo de glomerulopatía es lógico pensar, si el ataque es a la propia membrana basal misma, es lógico que la agresión lleva a que la destrucción en parte, digamos así, de la membrana basal, y debido a eso, pues existe la presencia de albúmina y
células sanguíneas en el sedimento urinario, a la par de que la tasa de filtrado va a estar lógicamente comprometida en este tipo de glomerulopatía que afecta a los riñones, ¿no es cierto? Y ahí llama la atención esta proliferación mesangial endotelial y ese engrosamiento que hemos manifestado de la pared capilar por este depósito de este material, que son complejos inmunitarios que se van depositando, ¿no? Y además de esa estimulación de la celularidad a nivel de las células mesangiales. El tratamiento inicialmente, a veces en el tipo 1 sobre todo, y en el tipo 3 inicialmente, si la función renal está normal todavía, se puede hacer uso de antiproteinúricos, medidas dietéticas y demás y observar. Pero ya después, lamentablemente, si la evolución no es favorable, tenemos que echar el uso de los corticoides inclusive, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? En algunas situaciones, este tipo de glomerulopatía, la membrana proliferativa, se ha asociado, por ejemplo, con algunas situaciones, inclusive algunos fármacos, algunos citan en algunas revisiones a los AINES, pero también en otras revisiones van a encontrar que está asociado un poco a la hepatitis C, sobre todo, ¿no? Y aquellos pacientes en los cuales se han usado en algunas complicaciones como la crioglobulinemia asociada a la hepatitis C, ¿no? Que derivan en esta afectación renal y el desarrollo de este tipo de glomerulopatía. También el efecto secundario, digamos así, de los retrovirales. Esta forma de presentación de esta glomerulopatía membranosa, lógicamente, que en muchas situaciones y a veces ante la poca respuesta, puede progresar a la insuficiencia renal crónica, ¿no? Y de hecho, por el fondo autoinmune que tiene, es una forma que puede volver a desarrollarse o activarse, digamos así, en el riñón trasplantado. ¿Sí? Ahí ya vemos un problema de que estos pacientes no serían candidatos adecuados para el trasplante renal. La siguiente, por favor. Bueno, un resumen para esta parte de las primeras, de las glomerulopatías primarias. Vamos. Ahí tenemos perdón, un diagrama, si quieren, un esquematizado de un glomérulo, ¿no? Del glomérulo. Y fíjense ustedes las podocitopatías, en cuáles van a estar, o sea, en qué tipo de glomerulopatía va a haber más ataque a los podocitos. Ahí está la membranosa, la segmentaria focal, la de cambios mínimos, y así van citando en cada uno de ellos. Este es un resumen muy adecuado para que puedan ustedes ubicarse rápidamente el tipo de glomerulopatía y a dónde van a afectar predominantemente. Eso es lo que nos quiere mostrar este recuadro. Por ejemplo, aquellos que van a agredir a la membrana basal, ahí está el síndrome de Alport, el Goodpasture también, a nivel de las células endoteliales. Fíjense ustedes, la glomerulonephritis post-estreptocócica, la evolución con compromiso renal en la preeclampsia, la microangiopatía trombótica, ¿no es cierto? Como las púrpuras, las vasculitis. Fíjense ustedes, a nivel de las células endoteliales del glomérulo y el mesangio, la que estamos viendo ahorita, la glomerulonephritis membrano proliferativa,
la nefropatía lúpica, a nivel de las células mesangiales casi exclusivamente, ¿sí? La diabetes, o sea, glomerulopatías secundarias, ¿no es cierto? A diabetes, la glomerulopatía fibrilar, otra vasculopatía pequeña como es la púrpura de Genosius-Lane, la nefropatía por IgA, IgM y C1q, y ahí está la glomerulopatía inducida por el lupus, ¿sí? Y ahí vemos los componentes así muy bien esquematizados, simplificados, de los componentes que tiene un glomérulo. Y si básicamente tomamos una conclusión de todo esto, vamos a evidenciar de que el ataque inclusive puede ser a todos los componentes del glomérulo. Hablamos sobre todo de las células endoteliales de los capilares glomerulares, la propia membrana basal que la vemos aquí de verde, ¿sí? Y las células epiteliales hacia afuera con sus o sea, con sus podocitos, ¿no? Y sus pies de podocitos que vemos hacia afuera. Sí, este resumen yo lo encuentro bastante útil para ustedes, para que puedan rápidamente identificar cuál es la agresión principal que produce cada una de estas glomerulopatías. La siguiente. Adelante, adelante, diagnóstico. En este caso, para apoyar el diagnóstico, casi directamente pasamos a la realización de una biopsia renal, ¿sí? ¿Y cuáles serían las indicaciones que aquí este grupo que ha revisado sugiere? Ante una falla renal inexplicable, un cuadro de un síndrome nefrítico atípico sobre todo, el desarrollo de un síndrome nefrótico muy rápidamente, un rango de proteinuria que no sea en rango nefrótico, ¿no es cierto? Y como hemos visto en la mayoría de las glomerulopatías de glomerulopatías, siempre hay grados variables de hematuria y proteinuria. Y las enfermedades del tejido conectivo, aquí sobre todo nos citan a la nefropatía lúpica. Sin embargo, tenemos otras, por ejemplo, el Sjögren, la artritis reumatoidea, la amiloidosis, después tenemos algunas otras más, como enfermedades del tejido conectivo sobre todo. Siguiente. Los estudios histopatológicos que se tienen que hacer, ahí está, con estas gráficas, la inmunofluorescencia, como vemos ahí, estas dos láminas, la B y la C, la microscopía electrónica, la imagen que vemos al cuadro derecho inferior, y la microscopía de luz, la que está arriba, ¿no? La lámina A, si quieren. Como ven, los tres componentes para tener un diagnóstico bastante preciso del tipo de glomerulopatía que está agrediendo a este componente de la nefrona, ¿no? Al glomérulo. Siguiente. En forma general, aquí tenemos una representación, digamos así, de lo que es los conceptos de remisión, recaída, córticos sensibles, córticos resistentes, ¿sí? Y donde vemos de que prácticamente la remisión se va a dar cuando la proteinuria dice que se disminuye a menos de 4 miligramos por metro cuadrado por hora, o que exista datos de que la función renal y el tratamiento han dado resultado. Sin embargo, algunos dan hasta más de 6 días o inclusive hasta más tiempo de remisión de la proteinuria. Y lo vuelvo a recalcar, no necesariamente a esos grados de proteinuria o de cantidad de proteínas de rango fisiológico, ¿no? No es tan fácil. Que lleguemos a 500 miligramos de proteinuria en orina de 24 horas, prácticamente nos está indicando una buena respuesta.
Ahora, los pacientes córticos sensibles, ¿sí? ¿Cómo están? Esas son las características, ¿sí? Que responde inicialmente, realizamos un solo tratamiento, ¿no? No hay recaídas, ¿sí? Y la dificultad a veces acá es la corticodependencia que podríamos desarrollar en estos pacientes. ¿A qué se refiere eso? A que después de haber tenido una buena respuesta con la terapia corticoidea o esteroidea, empezamos la reducción progresiva y gradual de las dosis de corticoide y finalmente cuando ya estamos casi llegando a una dosis mínima o suspender el corticoide, existe una recaída, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿qué se hace? Volver a incrementar la dosis del corticoide. A eso se refiere que el paciente se ha vuelto córtico-dependiente, ¿sí? O como es el último, como el córtico sensible tardío, ¿no? Que después de un buen rato de tratamiento, varias semanas, 4, 6, 8, 12 semanas, recién empieza a responder. Y aquel córtico resistente, ¿no? Como dice ahí, pero ¿puedes leérmelo, por favor? O, Carlos, no lo veo para no estar hablando en otro sentido, por favor. Dice ¿Puedes leérmelo? córtico resistente inicial, Ya. córtico resistente tardío y córtico resistente permanente. Uh-huh. Como ven, estas diferencias que aparentemente podrían ser, que aparentemente son no muy significativas, son bastante útiles. Esto generalmente vamos a aplicar este criterio de córtico-resistencia cuando hemos cumplido con la terapia de protocolo indicada en cuanto al uso de los corticoides, ¿no? Las dosis, el tiempo adecuado, sí, ahí sí, y no conseguimos ninguna respuesta, lamentablemente casi el corticoide va a salir dentro de las armas que vamos a usar en este grupo de pacientes que tienen estas características. ¿Sí? Siguiente. Una diferenciación un poquito más en relación a las respuestas, ¿sí? Sobre todo los diferentes tiempos que hay que tenerlos en cuenta. Por favor, la siguiente. Esta es la parte que nos importa, ¿no? Adelante. Bien. Continuamos. Entramos ahora a la segunda parte, que es las glomerulopatías secundarias, llamadas así también, ¿no? Vamos. Aquí con seguridad seguro está el lupus, creo que es la primera presentación, sí, justamente. Hay muchas estadísticas en relación a la presentación o a la incidencia o a la epidemiología, si quieren, del compromiso renal por el lupus, ¿no? Sabemos que esta es una enfermedad sistémica con una variabilidad o causas muy variables, inclusive con un fondo inmunitario y a veces crónico y complejo, ¿sí? Y que lógicamente pone en riesgo inclusive no solamente la función renal, sino inclusive la vida del mismo paciente, ¿sí? Y lamentablemente, en muchas situaciones, cuando el paciente lúpico está yendo muy bien en su tratamiento, está controlado, las serologías para lupus activos se negativizan y demás, de repente puede haber una crisis lúpica y empieza a veces la agresión renal. Ahí es el que lamentablemente el pronóstico de este paciente
que no tenía afectación renal se complica con la afectación renal. Muchas revisiones indican que a los 6 meses del diagnóstico de tratamiento de lupus, otros indican al año o a veces al segundo año de estar con ese diagnóstico de lupus, se empieza a desarrollar la nefropatía o la nefritis lúpica, como se indica en estos pacientes, ¿no es cierto? Sabemos que esta enfermedad es polisindrómica, es polisintomática, es prácticamente afecta casi a todos los órganos del organismo, ¿sí? En grados variables. A veces más hay afectación hepática, a veces renal, a veces cutánea, a veces linfoidea, etcétera, o sistema nervioso, ¿no? Pero lamentablemente la afectación renal casi está presente en todas estas formas de presentación del lupus. Sí. Ahora, esta afectación pues puede ir desde, como ven ahí, desde un sedimento urinario totalmente inocente hasta una insuficiencia renal terminal, inclusive o fulminante, como dice ahí, o con un síndrome nefrótico. Puede ser, como dice ahí, presentarse al inicio o posterior, después de un cierto tiempo, como hemos indicado, de haber desarrollado la enfermedad. ¿Sí? Ahí tienen algunos datos epidemiológicos, como la frecuencia menor en menores de 50 años de edad, la afectación renal generalmente caracterizada por casi en todos ellos por esa proteinuria, la hematuria micro macroscópica, la presencia de estos cilindros, la presencia de glóbulos blancos, glóbulos rojos, etcétera, que van a caracterizar al sedimento urinario. Y, lógicamente, la insuficiencia renal, que a veces puede ser un desarrollo en algunas afectaciones lúpicas, de acuerdo a la agresividad del genotipo del paciente, etcétera, inclusive la raza, puede ir rápidamente a una insuficiencia renal. La siguiente. Estos criterios todavía se mantienen, aunque algunos de ellos se los ha un poco, digamos, unido, pero son datos clínicos que nos orientan hacia la posibilidad de que ese paciente sea portador de un lupus. Sí, como dice ahí, la presencia de 4 criterios que están mencionados arriba harían el diagnóstico de lupus hasta un 96%. La hipocomplementemia, sobre todo de C3 y C4. Y aquí, lógicamente, la biopsia renal, aquí, este es el dato que nosotros debemos conocer. Para tener el diagnóstico preciso, como que dice ahí, confirma el diagnóstico, nos orienta al tratamiento que debemos instaurar en ese paciente, nos sirve para el pronóstico y nos sirve para saber también si la terapia es efectiva, sobre todo si o no es efectiva, si existen episodios de recurrencia. Ustedes saben que el lupus tiene periodos de recurrencia a veces severos, con crisis lúpicas en algunos periodos, inclusive con periodos de asíntoma, de tranquilidad, digamos así, de la enfermedad, y que de un momento a otro, por algún estímulo externo, a veces un trauma, una infección o el embarazo, por ejemplo, puede precipitar o reactivar, digamos así, la enfermedad en un paciente que ya la tenía controlada con su terapia, ¿sí? Y en esta clasificación vamos a ver que en la clase 3 y 4 y la 2 son las más que pueden dar estas situaciones. La siguiente.
Bien. Un dato que debemos tener muy en cuenta, que prácticamente toda la estructura del parénquima renal es afectada. Glomérulos, vasos, el intersticio, los túbulos, ¿sí? Con la inmunofluorescencia se observó, se confirma de que la IgG es la inmunoglobulina que está casi predominando en todos estos, con estas sus fracciones, ¿no? La componente 3, componente 4 y la CP1. Y como dice ahí, si tenemos todo eso, pues estamos hablando de una serología completa y para el diagnóstico de una nefropatía lúpica. Ahora, de acuerdo a esto, también se ha hecho esta clasificación, ¿sí? De acuerdo a los datos histológicos o biopsias renales realizadas, se ha hecho esta clasificación y donde vemos de que prácticamente, si se fijan ustedes, todas ellas son bastante agresivas, aunque muchas de ellas, es cierto, también responden en forma buena a la terapia inmunosupresora, pero algunas de estas formas, como la esclerosante, la forma esclerosante, la proliferativa difusa, etc., no son formas que van a responder tan fácilmente al tratamiento y generalmente a la larga van a llevar a la insuficiencia renal crónica a los pacientes. Lo siguiente. En la actualidad, pues, la sobrevida de estos pacientes ha mejorado bastante, ¿no? Por estas terapias. Pero también tenemos que tomar en cuenta que en el tratamiento, este tratamiento inmunosupresor tiene sus consecuencias también que van a aumentar la morbimortalidad, digamos así, de los pacientes. El objetivo del tratamiento, bloquear el sistema renina-angiotensina, corregir la dislipidemia, tratar de normalizar la presión arterial, ¿sí? Y fíjense ustedes un dato muy importante, el lupus en el embarazo. Realmente es un aumento muy severo de los riesgos de morbimortalidad para ambos, para tanto la madre como para el feto. Por lo tanto, hay que explicar a la madre los riesgos que se van a presentar si es que ella desea continuar o quiere embarazarse o continuar con su embarazo. Es una situación que a veces es muy, muy difícil de decidir la conducta a seguir, ¿no? No es fácil de este tipo de decisiones, sobre todo para las pacientes embarazadas. Aquí una guía general que dice hasta la clase 3 de la nefropatía lúpica se podría manejar solo, dice, con terapia no farmacológica y lógicamente dosis de corticoides nada más. Y a partir de eso, pues la ayuda con los inmunosupresores, ¿no? Y ahí pone el tratamiento de inducción. Generalmente se usa la metilprednisolona, que les hemos explicado, 500 miligramos a 1 gramo en infusión cada 24 horas por 3 días. Y luego se pasa la prednisona por vía oral, o inclusive se puede iniciar con la ciclofosfamida por vía oral. Y en algunas situaciones también se puede hacer los pulsos con la pulsoterapia con ciclofosfamida endovenosa, dando 1 gramo o 500 miligramos de la misma, ahí igualmente, casi igual que la metilprednisolona, ¿no? Claro que no vamos a usar las dos a la vez, desde luego, o uno o el otro. Sobre todo si ya se ha usado la metilprednisolona en la primera parte de inducción y ante la poca respuesta a las
3, 4, 5, 6 semanas de tratamiento con prednisona oral y no existe una respuesta favorable, ahí sí se puede intentar la ciclofosfamida. ¿Sí? Y en el esquema de inmunosupresores, como dice ahí, si el tratamiento se ha estabilizado la función renal y demás, se puede utilizar el micofenolato mofetilo entre 2 a 3 gramos por día por otros 6 meses. O también la sateprina, 2 miligramos por día por 2 años, 2 meses, o 2 años, mejor dicho. Este tratamiento es el uso de la sateprina, tal vez uno de los primeros antes de que se tenga la ciclofosfamida o las ciclosporinas, o sea, los anticalcineurínicos, ¿no? Esto se ha utilizado aquellas veces, aquellos años, sobre todo la prednisona con la sateprina y la metilprednisolona. Ya después hemos tenido la disponibilidad de estos otros inmunosupresores. Y, como dice el último enunciado, el rituximab, un inhibidor monoclonal CD20, como terapia de rescate junto con la inmunoglobulinas y la ciclosporina A. Vamos. Siguiente. Otra glomerulopatía. Perdón. Un ratito, por favor. Creo que estoy interfiriendo un poco. Es que quiero sacar la mini pantallita que tengo para poder visualizar. Es que me obstruye un poco. A ver, podemos a otro lado, si puedo bajarlo. Ah, igual se me sube. No puedo sacarlo fuera del cuadro. Bueno, esperemos que no estorbe mucho. ¿Cómo se saca eso fuera de la pantalla, chicos? Voy a entonces cerrar la pantalla, a ver. Igualito me queda la inicial. Bueno, ni qué hacer, vamos a tener que moverla de rato en rato. Estaba después de la glomerulonefropatía lúpica, esta otra, ¿no? La glomerulonefritis pausoinmune, y donde están incluidas, si se fijan ustedes, la granulomatosis de Wegener, el Churg-Strauch, ¿sí? Son prácticamente patologías que afectan a la parte vascular, en este caso a la microvascularización, o sea, vasos pequeños, donde pueden llevar al estado de necrosis de estos vasos en muchos casos, ¿no? Y como ven ustedes, se asocia prácticamente, este es uno de los casos donde se tiene que tener cuidado porque son C-ANCA o P-ANCA positivos en el 80-90%, o sea, anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, ¿no es cierto? Esos son los ANCA-C o ANCA-P, ¿sí? Prácticamente pueden presentarse como un síndrome nefrítico, o sea, edema, hipertensión y falla renal, ¿no es cierto? Compromiso de la función renal. Estos marcadores son bastante útiles para, primero, precisar el diagnóstico y, lógicamente, también para el control durante el tratamiento que se va a hacer a este tipo de glomerulopatía, ¿no? Como ven ustedes, el tratamiento de acá generalmente es más ya combinado. Hay varios esquemas, pero aquel que reporta esto es la ciclofosfamida con corticoides y pulsos de metilprednisolona, como ya saben, por 3 días. Y las alternativas para rescate, el rituximab, la plasmaféresis o la sateprina más metotrexate o también el micofenolato. A veces con respuestas no muy favorables, lamentablemente, ¿no? Pese a la especificidad y la
como podríamos decir, la mayor potencia de estos fármacos inmunosupresores, a veces no tenemos muy buena respuesta. La siguiente, esta posinfecciosa, ¿sí? Como ejemplo, ¿no? La más frecuente, el predominio en niños, ¿sí? Cursa con un síndrome nefrítico clásico, ¿sí? Secundaria a procesos infecciosos de vías aéreas superiores, a infecciones dermatológicas o de la vía respiratoria alta. Como ven ustedes, el tratamiento pues prácticamente es casi sintomático, ¿no? No es, aquí hay una recomendación de que a veces hay que tener mucho cuidado con el uso de los antibióticos. Vamos. Siguiente. Estos tres cuadros, como ven, continuamos con la parte de compromiso microvascular. Aquí vemos que se añade la hemólisis, ¿no? La trombopenia y la hemólisis. Característico, como ven a ustedes, a la microangiopatía trombótica, la púrpura trombocitopénica, sí, trombótica, el síndrome hemolítico urémico, ¿sí? Como ven ustedes, compromiso no solamente a nivel renal, sino también a nivel del sistema nervioso. Todos conocemos la causante del síndrome hemolítico urémico, la toxina Shiga, ¿no? Producida por esa cepa de colis y también algunos casos también de las shiguelas. La púrpura puede asociarse, como dice ahí, a varias situaciones como el lupus en su fase de activación de la crisis lúpica, en algunas neoplasias, el VIH, fármacos. Ustedes ya han visto seguramente algunas experiencias de las púrpuras con el uso de algunos fármacos, los anticonceptivos orales, la ticopririna, etcétera, o como algunos otros, inclusive antiinflamatorios, sobre todo que tienen acción antiagregante plaquetaria, también podemos exponer a esta posibilidad, ¿no? Pero generalmente sin compromiso renal, felizmente. Y el tratamiento, soporte, sí. Y en las otras formas más agresivas, donde vemos este compromiso de la función renal o una trombopenia muy severa, el uso de la plasmaféresis, ¿sí? Hasta que tratar de reponer el conteo plaquetario, como dice ahí, se puede usar corticoides, inmunoglobulinas, otra vez el rituximab. En algunas situaciones se puede llegar hasta la esplectrectomía. Y como dice ahí, las recaídas son frecuentes. La siguiente. Bueno, esta presentación, o sea, la amiloidosis renal, bueno, no es, digamos, una causa muy frecuente, pero vale la pena mencionarla, ¿no? Sobre todo la amiloidosis primaria, que es mucho más frecuente, ¿no? Más o menos en el 20% de los pacientes se puede dar este compromiso renal con el depósito de esta proteína amiloide, sí, y un proceso inflamatorio acompañando, ¿no? En algunas situaciones presentes o asociados a una artritis reumatoidea de buen rato, o la fiebre mediterránea, que bueno, no es de incidencia en nuestro medio, ¿no? O sea, en frecuencia sobre todo, ¿no? Pero un dato importante es acá en la acidosis tubular renal, la diabetes insípida, nefrogénica sobre todo, no la de origen central, sí, la miocardiopatía restrictiva. Y como ven, lamentablemente el pronóstico no es bueno para el paciente, sí, rápidamente a veces muchos de ellos evolucionan a la insuficiencia renal y tienen que entrar en terapia de reemplazo, donde también la supervivencia de ellos es muy pobre, digamos así, ¿sí? Tratamientos que se han
Se han intentado, pero a veces sin mucha respuesta, como están mencionados ahí abajo, ¿no? Siguiente. Bien. Tenemos tiempo todavía, ¿no es cierto, Carlos Antonio? Ingresaríamos a una introducción sobre lo que es, de acuerdo a los temas de revisión, lo que es la hipertensión arterial. Por favor, ¿podemos avanzar un poquito? Vamos. Todos estos, ¿cómo sería así? Enunciados, ya los conocen ustedes, ¿sí? Entonces, no es necesario estarles explicando. Tal vez resaltar solamente que la hipertensión arterial es un componente, ¿no es cierto?, del síndrome metabólico. Y prácticamente aquí vemos en realidad la etiopatogenia en muchos casos de la hipertensión arterial y que se va a dar en muchos pacientes, ¿no? Como es la resistencia a la insulina y la disfunción endotelial. Sabemos todos que un componente importante de este problema de hipertensión es justamente una disfunción del endotelio vascular, ¿sí? También sabemos que la presión arterial no tiene ¿cómo se diría? Un valor único o regular durante el día. Hay horas de fluctuaciones de la presión arterial, como es en la noche, como es al amanecer, como es a esta hora, horas vespertinas. Existen cambios en los niveles tensionales en muchos casos o en la generalidad, ¿no es cierto? Por eso es que hay, de acuerdo a este ciclo circadiano, también se indica en qué horas más o menos hay que tomar o medir la tensión arterial a un paciente. Siguiente. Presión arterial, hipertensión, presión elevada de forma sostenida. Y ahí tenemos las guías de la Sociedad Americana de Cardiología, de la Sociedad Americana de Hipertensión Arterial, de la sociedades europeas también, ¿no? Donde tienen estas pequeñas diferencias en cuanto a considerar una presión arterial normal. Unas van de 130 a 80 milímetros de mercurio, las otras aceptan todavía 140 a 90 milímetros de mercurio, pero en muchos casos, sobre todo la escuela americana, como ya saben ustedes, ya es una prehipertensión, ¿no es cierto?, para esta escuela. Y una situación que está prácticamente en todas las guías es para verificar realmente los niveles tensionales que tiene un paciente. Está la medida de la presión arterial en forma ambulatoria, no solo para descartar este hecho de la hipertensión de bata blanca, ¿no? Vamos. Aquí lo que nos muestra directamente estos enunciados para que haya el objetivo de mantener una normopresión sería sobre todo eso, un buen funcionamiento a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la parte cardíaca sobre todo y lógicamente renal, ¿sí? Entonces, los que están comprometidos directamente en el control de la presión arterial, ahí los tienen, los vasoreceptores arteriales, el metabolismo hidrosalino, el sistema renino-angiotensina y los mecanismos locales, digamos así, tanto musculares, hormonales
y nerviosos a nivel vascular, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta esto también, estos mecanismos locales los tenemos en todo el sistema, ¿no? Sistema nervioso central, inclusive hormonal, hormonas sistémicas, ¿no? Que van a actuar y van a participar para mantener una presión arterial estable, ¿sí? Dentro de este tipo de incidencia de la hipertensión, sabemos que la hipertensión arterial esencial es la más frecuente. Algunos consideran más del 90%, inclusive del tipo de hipertensión arterial, sería esta la hipertensión arterial esencial, idiopática, como se dice también, ¿no? Y que lógicamente, debido a eso, por esta complejidad que puede tener en sus posibles causas, bastante compleja y de muchas causas. Empieza acá a ver resumidamente la participación de cada uno de estos sistemas que regulan la presión arterial y empieza ahí con los vasoreceptores arteriales. ¿Qué significa esto? ¿Cómo actúan? Actúan sobre todo en base a la distensión de los vasos sanguíneos. Y como ven ahí, todos conocemos, se encuentra a nivel cardíaco, en las grandes arterias, en las arteriolas aferentes en el riñón, ¿sí? Y su función de estos, una vez detectada alguna alteración en más o en menos, incrementar el gasto y la frecuencia cardíaca, producir una modificación aumentando o disminuyendo la tonicidad de la pared muscular de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y en este caso, si el predominio es hacia una actividad simpática, lógicamente una vasoconstricción que a la vez se refleja como un aumento de la resistencia vascular, ¿no? Sabemos que ese es el segundo componente de lo que es la presión arterial y el otro componente, como ven ahí, el primer dato, incremento del gasto y de la frecuencia cardíaca, los dos componentes de la presión arterial. En cuanto al metabolismo hidrosalino, avancemos. Bueno, ¿se saltó? ¿Sí? ¿No está? Sí, exactamente. ¿Perdón? Solo está, no hay nada escrito, metabolismo hidrosalino y glucolación. Directamente. Bueno, en la descripción que vamos a ir haciendo a la larga, prácticamente el metabolismo hidrosalino estuviéramos hablando de manejo de líquidos y electrolitos, sobre todo de sodio y potasio, en lo que hace al manejo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hormona antidiurética, ¿no? Y lógicamente péptidos natriuréticos. Bien. Bueno, vamos a pasar a esta otra. Ya hemos mencionado, 90% de los casos de hipertensión esencial y prácticamente la secundaria un porcentaje muy bajo, ¿no es cierto? Sí, y lo que sí nos dice que hay una participación de la parte genética, digamos así, de más de 120 locos, ¿no? Que tendrían que ver para el desarrollo de una persona de este tipo de hipertensión esencial inclusive, ¿sí? Ahora, estos factores poligénicos se van a sumar estos factores adquiridos, como dice, como son los factores ambientales, ¿sí? El sedentarismo, el consumo elevado de sal, el consumo bajo de potasio y el consumo de tabaco y alcohol. ¿Cierto? Vamos. En el grupo reducido de lo que se considera la hipertensión arterial secundaria, tenemos la enfermedad renovascular, la apnea o hipopnea del sueño, el hiperaldosteronismo primario y la hipertensión inducida por fármacos, ¿sí? Y entre las causas menos frecuentes, como se ven ahí,
feocromocitoma, el Cushing, el hiper o el hipoparatiroidismo, el hiperparatiroidismo y la coartación de aorta. ¿Sí? Entonces, como ven ustedes, prácticamente no son muy frecuentes, digamos así, tampoco son muchas causas de patologías inclusive que pueden condicionar una hipertensión de causa secundaria. Vamos. Este es un dato, es un diagrama que es muy bueno, que lo puedan comprender muy bien. Fíjense a la izquierda esos 4 cuadros de pacientes que dicen que no están recibiendo tratamiento. Al lado derecho, que pacientes que sí están en tratamiento. Y donde vemos que los niveles tensionales utilizan acá de 140-90 hacia arriba, ¿no? Y menos de ese valor hacia abajo. Hacia arriba hablan de la hipertensión en los no tratados, el bata blanca, y la hipertensión que sea sostenida o hipertensión verdadera en los no tratados, ¿no? Todavía aquí estamos yendo a hacer el diagnóstico de que si realmente es un hipertenso o no es un hipertenso o es una pseudohipertensión. Y hacia abajo, pacientes con una neurotensión o una hipertensión enmascarada, donde veamos que el paciente puede tener cifras dentro del rango todavía, ¿no? O como manda la otra escuela, si se fijan ustedes, a un lado una escuela que dice 140-90 y al otro lado 100 menos de 130-80. En los recuadros derechos vemos pacientes que ya están tratados, ¿sí? Y donde la presión también a la izquierda sobre 140-90 y abajo sobre menor a 130-80. Igualmente, en estos pacientes tratados, una hipertensión no controlada de bata blanca, pese al tratamiento. O el objetivo, disminución de esa presión de 140-90, entonces estamos ante un paciente con su presión controlada, ¿sí? Y en su parte superior, otra vez, la hipertensión no controlada pese al tratamiento. Y luego tenemos la hipertensión no controlada enmascarada. Esta situación la tenemos que tener muy en cuenta siempre cuando vamos a medir los niveles tensionales, ya sea de un paciente que no está recibiendo tratamiento o aquel que ya está recibiendo tratamiento, para nosotros poder tomar en cuenta en un caso si todo está bien o el esquema que estás recibiendo no está siendo efectivo o hay una falla en el cumplimiento, digamos así, tanto del tratamiento farmacológico o no farmacológico de la hipertensión arterial por parte del paciente. ¿Sí? No descartamos acá también esas medidas de la presión arterial que pueden llevarnos a esta situación. ¿Sí? Vamos, siguiente. Estos son cuadros que nos resumen para que podamos revisarlos con calma, ¿sí? Estos aspectos. Dice ahí, condiciones para una adecuada medida de la presión arterial en la consulta. Fíjense que acá no tiene que haber ninguna prisa o apuro, tanto por parte del médico como por parte del paciente. Y fíjense los requisitos que se deben cumplir si queremos tener una medida de presión hasta cierto punto bastante confiable. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta todas estas características que nosotros debemos realizarlas ante la medida de la presión. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, prácticamente nos están dando a entender todo esto, que realmente para medir la presión arterial tenemos que tener todos estos requisitos o cumplir todos estos requisitos, si quieren así
Por lo tanto, este es un cuadro que lo debemos ir repasando y revisando permanentemente en práctica clínica. Siguiente. Estas dos modalidades de continuar de hacer la presión durante el día, ¿no es cierto? Tanto el MAPA como el AMPA. En cuál se indica, en qué tipo de pacientes, cuándo se indica el MAPA, cuándo se indica el AMPA. ¿Sí? Prácticamente acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el seguimiento prácticamente es más para pacientes que ya están con diagnóstico, digamos, a confirmar o realmente descartar una pseudohipertensión en un paciente que está recibiendo tratamiento o en aquel paciente que no está recibiendo tratamiento. Hay que tomar todos estos datos en cuenta, ¿no? O sea, si se fijan ustedes, condiciones en las que la hipertensión es enmascarada con más frecuencia. Ahí están los niveles tensionales que nos orientan a este tipo de posibles errores en la evaluación de la presión arterial. No vamos a estar repitiendo cada uno de ellos porque esto es que tenemos que aprenderlos no de memoria, pero sí ponerlos en práctica en nuestra actividad clínica rutinaria. ¿Sí? Siguiente. Otro dato en cuanto a la toma de datos, a la anamnesis, si quieren ustedes, del posible paciente que sea portador de hipertensión arterial, ¿no? Y si se dan cuenta ustedes, a la izquierda ya nos dicen que inclusive a veces con estos datos clínicos, en muchos de los casos, aparte de la toma de la presión, etcétera, y hábitos que tiene el paciente, no solo alimentarios, laborales, etcétera, etcétera, ya nos sirve para poder estratificar, como dice ahí, el riesgo que tiene ese paciente cardiovascular o detectar una hipertensión de causa secundaria. Siguiente. ¿Qué tenemos acá? Todo lo que nosotros tenemos que hacer en el examen físico de un paciente. Los datos que tomamos en ambos casos, ¿sí? Tanto para buscar posibles lesiones ya de órgano blanco o posibles sospechas de una hipertensión arterial secundaria, fíjense ustedes que no tenemos mucho que divagar, digamos así, que especular para poder llegar a un diagnóstico en poco tiempo, ¿no? Un diagnóstico de hipertensión o no hipertensión, si es primaria, secundaria, ¿no? Sobre todo. Entonces, las causas, como ven ustedes, se las resume así, y ya puede que existan algunas otras, pero no son muchas situaciones en las cuales tenemos que estar todavía prolongando el diagnóstico de hipertensión en un paciente. Adelante. Doc, ¿hasta aquí nos llegaríamos o va a continuar? Estamos en hora ya, Carlos Antonio. Sí, doctor. Sí. Muéstrame la siguiente, por favor. Sigue un poquito más. ¿Qué más? Todavía tenemos algunos resúmenes, ¿no? Ya. Este cuadro es el que es importante. Bueno, esto lo vamos a revisar entonces el día lunes. Muy bien. Acá ahora llegamos a
Nos quedaremos en el cual estábamos, en la 102, 107. Acá estamos, 103. Ya, eso tengo ahí marcado entonces para después dar continuidad. De cualquier forma, jóvenes, esta es la situación que nosotros tenemos que tomar en cuenta y lógicamente a veces nos ponemos a hacer un monólogo solamente y eso no está bien, ¿no? Era bueno que en el transcurso, como les dije, podían levantar la mano y dar alguna opinión o algún aporte. Esperemos que también eso lo podemos hacer casi a la conclusión de la revisión del tema de hipertensión. Está bien, no hay problema, podemos hacerlo. Bien, ahora quedamos en que el día lunes la reunión, ¿cuál es la preferencia? Continuamos en forma virtual.